¿Alguna vez has sentido que ser demasiado bueno te está destruyendo por dentro? Que por mucho que te esfuerces en hacer todo bien, complacer a todos, evitar conflictos y mantener la paz, al final del día te quedas con una extraña sensación de cansancio, de vacío, de frustración silenciosa. Quizás estés viviendo con el corazón lleno de buenas intenciones, pero con el alma asfixiada por no poder decir lo que realmente sientes, por tragarte la ira, por anteponer siempre las necesidades de los demás a las tuyas, y sin embargo nunca parece ser suficiente, nunca es reconocido como debería, nunca se siente completo. Si esto toca algo dentro de ti, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora puede sorprenderte. La psicología profunda tiene un nombre para esto. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la mente humana, llamó a esta parte reprimida, silenciada y negada, la sombra. Y lo más curioso, y quizás doloroso, es que esta sombra muchas veces se esconde detrás de la imagen de la bondad. Lo creas o no, cuanto más intentas ser simplemente ligero, perfecto, agradable e impecable, más conflicto estás con una parte esencial de ti mismo, y es este conflicto interno, esta división entre lo que muestras y lo que escondes, lo que poco a poco mina tu fuerza, tu espontaneidad, tu verdad. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Esa sensación de sonreír por fuera pero implosionar por dentro? ¿Aceptar situaciones, relaciones y decisiones solo para no decepcionar a nadie? ¿Ser siempre la persona comprensiva, paciente, amable, al mismo tiempo que te alejas cada vez más de tu propia voluntad? Esto no es solo un rasgo de personalidad. Esto suele ser un reflejo de profundas heridas emocionales que se han cultivado desde la infancia. Tal vez aprendiste que necesitabas ser el hijo tranquilo, la niña buena, el adulto digno de confianza. Y con el tiempo, esto se convirtió en un modelo de comportamiento automático. Complacer, ser aceptado. Cuida a todos para no ser abandonado. Silencio para no ser rechazado. Pero Jung nos dejó uno de los consejos más poderosos y oscuros que alguien jamás se haya atrevido a dar en psicología. Preferiría ser íntegro que bueno, porque estar completo requiere coraje. Requiere mirar de frente todo lo que ha sido arrojado a lo más profundo del inconsciente, su ira contenida, tus deseos silenciosos, tus deseos negados, tu propia voz. Ser completo no significa volverse agresivo, egoísta o insensible. Es reconocer que dentro de ti hay fuerzas que necesitan ser aceptadas para que puedas vivir de manera auténtica, libre y con integridad emocional. Y tal vez estés sintiendo esto ahora mismo, un malestar sutil, una insatisfacción que no sabes explicar, un impulso a romper con viejos patrones. Quizás tu alma esté cansada de vivir fragmentada entre lo que se espera de ti y lo que realmente eres. Y este cansancio emocional, este agotamiento constante, podría ser la primera señal de que es hora de integrar tu sombra, dejar de perseguir la aprobación y empezar a buscar la reconexión con tu propia esencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque cuando empiezas a reconocer estas señales de que te estás cancelando para encajar en el molde de alguien idealizado, es como si una parte olvidada de ti comenzara a despertar. No es una revuelta, ni un cambio radical. Es algo más sutil, pero mucho más poderoso. El deseo de reencontrarte con tu verdad. Mirarse al espejo y ver no solo quién esperan los demás, sino quién eres realmente, con luces, sombras, defectos, deseos y límites. Y ahí es exactamente donde comienza el viaje hacia la plenitud. Este viaje no es sencillo, por eso es tan importante saber que no lo estás pasando solo. Hay mucha gente que siente lo mismo, y cuando compartes lo que estás experimentando, por pequeño que parezca, puede ser el comienzo de la curación, no solo para ti, sino para aquellos que también están tratando de comprender su propio dolor. Entonces, si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. A veces, con solo escribir, empezamos a liberarnos un poco del peso que llevamos. Y si sintió que esta conversación abrió algo de espacio dentro de usted, si algo aquí le brindó claridad o comodidad,
haga clic en el botón Me gusta. Es un gesto simple, pero es lo que muestra a YouTube que este contenido tiene valor y eso ayuda a que el mensaje llegue a otras personas que pueden estar viviendo esta misma lucha interna en silencio. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y siga trayendo contenido como este, que no grita, sino que toca, que no cobran, pero son bienvenidos. Si quieres continuar este viaje conmigo, suscríbete al canal. Estamos construyendo juntos un espacio donde ser profundo, sin ser pesado, donde cuestionar sin perderse, donde mirar hacia adentro con valentía, pero también con ligereza, y es solo el comienzo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender lo que realmente significa ser demasiado bueno es quizás uno de los pasos más difíciles en este viaje de reconexión contigo mismo. A primera vista, verse bien suena como una virtud, y de hecho, la bondad auténtica es una de las fuerzas más transformadoras que existen. Pero de lo que estamos hablando aquí es diferente. Es una versión distorsionada de la bondad, moldeada por el miedo y la necesidad de aceptación. Es esa postura que tomas cuando te das cuenta de que tu valor desde muy pequeño parecía estar condicionado a agradar, ser útil, para no molestar, sonreír incluso cuando duele por dentro, ser demasiado bueno. En este contexto, no se trata de generosidad real, sino de una compulsión silenciosa de evitar conflictos, adaptarse, tragarse palabras, ceder más allá de un límite saludable. Es cuando dices sí, mientras todo dentro de ti grita no. Es cuando dejas de exponer cómo te sientes para no correr el riesgo de decepcionar a alguien. Es cuando ignoras tus propias necesidades durante tanto tiempo que llega un momento en el que ya ni siquiera puedes reconocerlas. Y lo más sutil y peligroso es que todo esto se disfraza de madurez, bondad, empatía, pero en el fondo esconde una profunda desconexión con la propia identidad. Tal vez ni siquiera te des cuenta de cuánto te ha hecho daño este patrón, porque se va adaptando poco a poco, como quien solo quiere mantener la paz. Empiezas a evitar conversaciones difíciles, a aceptar tareas que no querías y a cargar con culpas que no te corresponden. Y a primera vista incluso parece funcional. Se te ve como alguien confiable, tranquilo, que soluciona todo. Pero con el tiempo, esta imagen se convierte en una prisión, y lo que debía ser una elección se convierte en una obligación. Te conviertes en el apoyo de todos, excepto de ti mismo. Esta bondad excesiva suele ir acompañada de una vieja herida, el miedo a no ser amado por quien realmente eres. Es como, si hace tiempo aprendieras que solo mereces cariño cuando estás sonriendo, sirviendo, cediendo, y por eso empieza a ocultar partes de sí mismo que considera feas, incómodas, difíciles. Te moldeas, te adaptas, te silencias. Pero esta estrategia, que alguna vez pudo haberte protegido, ahora te roba. Te roba energía, presencia, espontaneidad, porque vivir para ser aceptado es, en algún nivel, abandonar la propia esencia. Lo más cruel de este patrón es que, mientras trabajas duro para mantener todo bajo control, para complacer y no decepcionar, una parte de ti comienza a consumirse. No porque seas débil, sino porque nadie puede vivir negando lo que siente durante mucho tiempo. Y cuando el dolor se acumula, encuentra otras formas de manifestarse. A veces es el cuerpo el que grita, otras veces son las relaciones las que se desmoronan, o la sensación de que, por muy bien que hagas todo, todavía debes algo. Y lo más curioso y doloroso es que muchas veces las personas que te rodean ni siquiera notan todo este esfuerzo, porque te has vuelto tan bueno disimulándolo, fingiendo que todo está bien, que los demás lo creen, y sigues sonriendo, ayudando, cediendo, hasta que un día tu alma se cansa. Y cuando eso sucede, no es drama, es una señal, una advertencia. La vida está intentando despertarte a algo más grande, el llamado a volver a ti mismo, a dejar de vivir solo para complacer y empezar a vivir plenamente. Escribe allí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque detrás de esta imagen de alguien que siempre está intentando hacer lo correcto,
hay algo que la psicología junguiana llama sombra. Carl Jung utilizó este término para describir todas las partes de nosotros que han sido rechazadas, reprimidas o ignoradas a lo largo de nuestra vida, no porque sean malos, sino porque en algún momento se consideraron inaceptables. La sombra no es mala en sí misma, está hecho de todo lo que se colocó en la oscuridad: ira, egoísmo, deseos, frustraciones, anhelos, impulsos, pero también fuerza, autenticidad e instinto de supervivencia. No desaparece cuando no miras. Ella se esconde y se manifiesta de maneras que a menudo ni siquiera notas. Cuando eres demasiado amable todo el tiempo, es posible que estés usando esa amabilidad como escudo, un mecanismo de defensa inconsciente. Reprimes tus emociones más intensas para mantener cierto control, para ser aceptado, para no ser visto como un problema. Pero la verdad oculta es que al negar estas partes de ti mismo, también estás negando tu potencia. Porque la sombra no solo contiene lo que temes, sino que también contiene tu energía vital, tu coraje para tomar una posición, tu capacidad para decir no, tu fuerza para imponer límites, tu impulso creativo, tu cruda verdad. Jung dijo que cuanto más intentas ser solo luz, más fuerza gana la sombra entre las líneas de tu vida. Se te escapa en momentos de estrés, en explosiones repentinas, en dolores que no comprendes. Se esconde en relaciones en las que te cancelas, en entornos en los que no puedes decir lo que piensas, en decisiones que tomas por miedo más que por deseo, y por mucho que intentes ignorarlo, sigue ahí, porque la sombra es la parte del alma que no acepta ser olvidada. ¿Y sabes cuál es el punto más delicado de todo esto? Es solo que cuanto más intentas ser bueno todo el tiempo, más te distancias de tu totalidad. La imagen de la bondad constante está muchas veces al servicio de una necesidad: ser amado a cualquier precio. Pero este amor, cuando llega, no se debe a quién eres realmente, sino a la personalidad que has construido. Y vivir ese papel día tras día resulta agotador. Crea un agujero interno, una sensación de que estás viviendo en piloto automático, porque realmente lo es. Estás funcionando, no viviendo. Reaccionar, no elegir. Integrar la sombra no es ceder a la destrucción, ni convertirse en alguien que lastima a los demás. En realidad, es lo contrario de eso. Es asumir la responsabilidad de todo lo que sientes. Es reconocer que dentro de ti hay un mundo entero que necesita ser mirado con honestidad, que tus impulsos, tu ira, tu miedo, tu tristeza, todos tienen algo que decir. Y cuando escuchas, en lugar de reprimir, comienza una verdadera transformación, un cambio de mentalidad, porque empiezas a relacionarte contigo mismo desde un lugar más real, más humano. Y ese es el punto de partida de cualquier cambio verdadero. Lo más liberador es darte cuenta de que no tienes que elegir entre ser bueno o estar completo. Puedes ser ambas cosas, siempre y cuando aceptes todas las partes que viven dentro de ti, la luz que inspira y la sombra que protege, la dulzura que acoge y la firmeza que limita. Porque es en este equilibrio donde nace la autenticidad. Y la autenticidad es lo que realmente conecta, es lo que atrae el respeto, el amor verdadero, las relaciones más honestas. La sombra, cuando está integrada, no te domina, te fortalece, te devuelve lo que intentaste ocultar porque creías que no era digno de mostrarse. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando Jung dijo, prefiero ser íntegro que bueno, no estaba devaluando la bondad, sino revelando una verdad oculta que pocos tienen el coraje de afrontar, que el sufrimiento más silencioso nace cuando nos dividimos, cuando una parte de nosotros quiere expresarse, tomar una posición, decir lo que siente, pero la otra parte, condicionada a complacer, permanece en silencio. Y esta división, que a primera vista parece una elección consciente, es en realidad una estrategia de supervivencia inconsciente. Sucede cuando aprendemos, desde pequeños, que mostrar solo el lado bello nos protege, que ser buenos garantiza el amor, evita conflictos, nos mantiene pertenecientes, pero vivir a medias tiene un precio, y ese precio es alto.
Esto es exactamente lo que Jung quería decir. Ser bueno, cuando ese bien nace de la represión, sale caro, porque cada vez que dejas de tomar posición por miedo a ser rechazado, cada vez que te tragas lo que sientes para mantener la imagen de alguien controlado y pacífico, te fragmentas, te alejas de ti mismo, refuerzas a tu inconsciente que tu verdad no es bienvenida. Y con el tiempo, esto crea no solo desconexión, sino también dolor. Un dolor que quizás no sepas nombrar, pero que se presenta como ansiedad, agotamiento emocional, crisis existenciales o esa sensación persistente de que falta algo, incluso cuando todo parece bien. El consejo de Jung no es oscuro porque nos lleva a la oscuridad, sino porque nos invita a mirarlo con honestidad. Nos dice, en pocas palabras, que no puedes vivir una vida plena si intentas borrar la mitad de lo que sientes. Esa verdadera transformación ocurre cuando dejas de intentar ser simplemente bueno y comienzas a sentirte completo. Cuando miras detrás de escena de tu propia psique y aceptas lo que intentaste ocultar durante mucho tiempo. Y este proceso de aceptación no es cómodo. Se mete con tu identidad, desafía tus hábitos, cuestiona las decisiones que siempre has tomado automáticamente, pero es liberador, porque te devuelve la libertad de ser quien eres, con luces y sombras, con dulzura y firmeza, con sensibilidad y límites. Ser integral significa tener el coraje de integrar lo que no encaja en tu imagen ideal. Es aceptar tus contradicciones y comprender que incluso tus defectos son parte de tu verdad. Se trata de dejar de moldearte para encajar y comenzar a expandirte para ocupar tu lugar en el mundo. Esto requiere un cambio de mentalidad, una apertura a la imperfección, una profunda aceptación de vuestra humanidad. Porque cuanto más intentas demostrar que eres lo suficientemente bueno, más te pierdes lo que realmente eres. Y lo que la gente más admira, lo que crea mayor impacto y conexión real, no es la perfección, es la autenticidad. Esta frase de Jung, tan sencilla y tan poderosa, nos recuerda que el sufrimiento no nace de nuestra esencia, sino del esfuerzo constante por asfixiarla. El conflicto interno entre lo que mostramos y lo que ocultamos se vuelve insostenible, y la verdadera curación comienza cuando reconocemos esto, cuando dejas de luchar contra ti mismo y empiezas poco a poco a escucharte, ser bienvenido, dar espacio a todo lo que existe dentro de nosotros, no para justificar errores, sino para comprender las heridas. Y solo aquellos que comprenden su propio caos son capaces de encontrar la verdadera paz. Comenta ahí, elijo ser completo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando pasas demasiado tiempo tratando de ser simplemente una versión controlada, aceptable y predecible de ti mismo, comienzas a cosechar un tipo de sufrimiento que no siempre tiene nombre, pero tiene peso. Reprimir la sombra no borra lo que sientes, solo hace que esas emociones reprimidas busquen otras formas de manifestarse. Y luego, sin darte cuenta, empiezas a vivir con un cansancio que no se resuelve con el descanso, con una insatisfacción que no desaparece, incluso cuando todo parece estar en su sitio, con una angustia que aparece en los silencios, en los vacíos, en los momentos en los que no hay nadie más a quien complacer. Este es el costo invisible de vivir desconectado de la verdad misma. Mucha gente piensa que todo está bien porque no gritan, no explotan, no lloran en plena calle, pero en su interior hay una acumulación de pequeños dolores, de deseos ignorados, de palabras tragadas, de decisiones tomadas pensando siempre en el otro. Y esto crea una desconexión entre lo que sientes y lo que muestras. La mente intenta seguir una rutina funcional, pero el cuerpo empieza a reaccionar. El sueño ya no es tan profundo. La respiración se vuelve más corta. El pecho está apretado. La creatividad desaparece. Y la ansiedad se convierte en una compañera constante, incluso en los días más tranquilos. Esto no es debilidad. Esta es una alerta de tu sistema interno que te dice que una parte de ti está cansada de ser ignorada. Y este tipo de dolor silencioso suele normalizarse. Te dices a ti mismo que está bien, que es solo una fase, que todos se sienten así. Y sigue.
pero sigue alejándose de ti, porque por fuera puede parecer que tu vida está bajo control, pero por dentro simplemente estás sobreviviendo. Y sobrevivir, por mucho que parezca suficiente, no lo es para quien nació para vivir con verdad. La desconexión de tu propia esencia tiene un precio alto. Te roba la presencia, te aleja de tu intuición, te impide darte cuenta de lo que realmente te da placer, y con el tiempo incluso te olvidas de lo que te gusta, de lo que te mueve, de lo que te mueve. Por eso muchas personas hoy en día viven como si estuvieran en piloto automático. No viven mal, pero tampoco viven bien. Viven en un término medio gris, tratando de equilibrarlo todo mientras sienten un peso invisible sobre sus hombros. Y este peso, la mayoría de las veces, proviene del esfuerzo constante por mantener una identidad que ya no representa quiénes son realmente. Esto tiene un impacto directo en las relaciones, el trabajo y las elecciones. Empiezas a aceptar lo que no quieres, a tolerar lo que duele, a permanecer donde ya no tiene sentido, todo para mantener una apariencia de normalidad. Pero en el fondo, sabe que algo debe cambiar. Esta transformación comienza en el momento en que tienes el coraje de escuchar este malestar sin intentar silenciarlo. Respetar la insatisfacción como señal de que estás viviendo por debajo de tu verdad. La mente intenta racionalizar, decir que es una exageración, que no es el momento adecuado, que es mejor esperar un poco más. Pero el alma no miente, y cuando empiece a susurrar que estás lejos de ti, será mejor que la escuches, porque lo que está en juego no es solo tu salud emocional, es tu integridad, tu libertad, tu vida, vivida con sentido. Comenta ahí, eso tiene sentido para mí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque es precisamente dentro de lo que aprendiste a rechazar, la ira, la frustración, el impulso de decir no, donde se esconde una de las claves más importantes de tu transformación. Hay una verdad oculta que casi nadie enseña. Lo que llamas tu lado malo puede ser en realidad el lugar donde vive tu fuerza vital, esa energía cruda, creativa y poderosa que te empuja a la acción, que protege tus límites, que apoya decisiones difíciles, que dice basta cuando te están superando. Y cuando lo reprimes en nombre de la armonía, de la aceptación, de la falsa idea de bondad, también bloqueas el acceso a ese poder. Por eso tanta gente está emocionalmente agotada, porque estás tratando de ser siempre amable, siempre comprensivo, siempre sonriendo, mientras que por dentro todo grita, pero esta ira reprimida no desaparece, se acumula, se filtra entre líneas, afecta tu cuerpo, tus pensamientos, tus relaciones. La ira no es el problema es qué haces con él. Cuando se niega, se convierte en enfermedad, se convierte en ironía, se convierte en indiferencia, se convierte en culpa, pero cuando se reconoce, puede convertirse en claridad. Claridad sobre lo que aceptas y lo que ya no aceptas. Claridad sobre lo que te duele, sobre dónde te estás traicionando, sobre a quién intentas complacer a costa de tu paz. Lo mismo ocurre con la asertividad. ¿Cuántas veces te has callado para no parecer maleducado? ¿Cuántas veces has dejado que alguien más invada tu espacio, ignore tu opinión, use tu tiempo, solo para evitar desagradar? A esto lo llamas madurez, empatía, pero en el fondo sabes que es miedo. Miedo a perder el amor, el vínculo, la validación, pero cada vez que te silencias cuando deberías tomar una posición, poco a poco desapareces, porque ser asertivo no es ser agresivo, es ser honesto, significa hablar con firmeza, con respeto, pero también con verdad, es reconocer que tienes derecho a protegerte, a expresarte, a existir íntegro, incluso si esto causa malestar a quienes se han acostumbrado a tu silencio. Incluso lo que llamáis egoísmo puede tener una fuerza importante. El problema nunca ha sido ponerse a uno mismo en primer lugar de vez en cuando. El problema es haber aprendido que hacer esto está mal. Y esta mentalidad distorsionada te hace vivir para los demás, esperando que alguien finalmente te cuide como tú cuidas a los demás. Pero la realidad es que nadie podrá darte lo que tú mismo te niegas. Y esta inversión de la lógica en la
que solo te permites existir cuando todos están bien, es una de las raíces de tu agotamiento. Lo que usted llama un defecto puede ser en realidad una virtud mal interpretada, una energía mal dirigida, un instinto reprimido. Cuando Jung habló de integrar la sombra, esto es exactamente a lo que se refería. Mirar con madurez estas emociones consideradas negativas y comprender que, en la dosis adecuada, no son destructivas, son necesarias. Son los que te protegen del abuso, los que te alejan de lo que te hace daño, los que te hacen decir no a lo que te agota. Son ellos quienes ponen un límite entre lo suyo y lo ajeno. Y cuando dejas espacio para que estas emociones existan sin culpa, algo cambia. Nace una nueva postura, una nueva mentalidad comienza a formarse, no basado en el miedo a ser rechazado, sino en la conciencia de que mereces ser respetado incluso por ti mismo. Escribe allí: estoy aprendiendo a posicionarme. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender dónde empezó todo es lo que hace posible la transformación. Y cuando miramos con calma, casi siempre nos damos cuenta de que esta historia de ser demasiado bueno no nació en la edad adulta, sino que viene de la niñez, de una época en la que, para seguir recibiendo amor, atención o incluso seguridad, aprendiste que necesitabas adaptarte. Quizás eras ese niño tranquilo que no quería darte problemas, o tal vez desarrollaste un agudo radar emocional, tratando de anticipar lo que los adultos esperaban de ti, no por malicia, sino porque en algún nivel sentías que necesitabas ser la manera correcta de ser amado. Ahí radica la raíz de este patrón. Cuando el amor que necesitabas estuvo condicionado a tu comportamiento, comenzaste a moldear tu personalidad para encajar. Y esto puede haber sido reforzado por elogios como: él es tan amable, ella es tan educada, él nunca causa problemas. Frases que parecen inofensivas, pero que, repetidas a lo largo de los años, construyen una identidad basada en la aprobación externa. Poco a poco, dejas de expresar tu voluntad, tu ira, tus deseos, todo lo que podría verse como inadecuado, para preservar la aceptación del otro. Y cuando te das cuenta, ya no sabes dónde termina lo que sientes y dónde empieza lo que se espera de ti. Este mecanismo es tan sutil que, en la vida adulta, se repite como una verdad absoluta. Sigues intentando agradar, evitar conflictos, mostrar solo lo bello. Sigue buscando la manera de merecer cariño, incluso sin darse cuenta. Pero ahora eso ya no les sucede a tus padres. Les sucede a amigos, socios, colegas e incluso extraños. Y vives en un viaje silencioso de complacer al mundo, esperando que, en algún momento, ese esfuerzo regrese en forma de reconocimiento, amor, pertenencia. Pero rara vez regresa, porque lo que otros obtienen es una versión parcial de ti, controlada, editada, sofocada. Y es imposible sentirse amado de verdad cuando el amor que recibes es por algo que pretendes ser. Esta revelación es dolorosa. Lo sé, pero también es liberador, porque demuestra que no se trata de culpa, sino de origen. No elegiste convertirte en esa persona que siempre dice que sí, que se lo traga todo, que vive para los demás. Aprendiste. Fue una estrategia de supervivencia. Y por esa razón se puede desaprender, con conciencia, con valentía, con paciencia. No se trata de desechar quién eras, sino de permitir que otras partes de ti también tengan espacio, para entender que puedes ser amable y firme, dulce y asertiva. Cuidado con los demás sin ser negligente contigo mismo. Este viaje de rescate implica regresar al punto donde todo comenzó, esa versión pequeña, silenciosa, pero extremadamente sensible de ti que solo quería ser amada. Y mírala con compasión, diciendo que ahora estás aquí completamente, que ya no necesitas esconderte para ser aceptado, que ya no necesitas borrar tu propia voz para mantener la conexión. Este es el punto donde comienza la curación, cuando comprendes que no queda nadie a quien complacer a toda costa, solo toda una vida para vivir con más sinceridad. Escribe allí: estoy sanando mis raíces. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque ignorar tu propia sombra puede parecer por un tiempo la opción más segura. Después de todo, mantener todo oculto,
fingir que todo está bien, cumplir los roles que se esperan de uno, todo esto crea una ilusión de estabilidad. Pero lo que no se integra, tarde o temprano, pasa factura. Y este precio no viene, obviamente. Viene en los detalles, en las relaciones que te agotan, en las crisis silenciosas que nadie ve, en el cansancio que no desaparece, ni siquiera después de descansar. Se presenta en forma de agotamiento emocional, esa sensación de hacer siempre demasiado, pero aún así sentir que debes algo, como si por mucho que lo intentara, todavía estuviera fallando a sí mismo. El problema de seguir ignorando la sombra es que no desaparece, se infiltra, se disfraza en las decisiones que tomas para agradar, en los silencios que tragas para no parecer frágil, en las concesiones que haces para no quedar de lado, y con el tiempo te acostumbras a vivir en desequilibrio. Acepta relaciones en las que das mucho y recibes poco, acepta trabajos que te asfixien, amistades que controlen, rutinas que te enfermen, y todo esto se normaliza, hasta que un día tu cuerpo empieza a gritar, tu mente colapsa y sientes que te has perdido. Es en este punto que muchos experimentan una crisis existencial, ese momento en el que miras a tu alrededor y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Y te das cuenta de que estás rodeado de decisiones que se tomaron para mantener la paz, pero que, en el fondo, solo crearon un escenario en el que ya no te reconoces. La sombra que era ignorada ahora aparece en forma de ansiedad crónica, de arrebatos que no puedes explicar, de una apatía que te roba las ganas de vivir con presencia. Y cuando intentas reaccionar, te das cuenta de que ya ni siquiera sabes por dónde empezar. Este es el riesgo silencioso de seguir viviendo solo para complacer, sin permitirse existir plenamente. Porque el abandono de uno mismo no ocurre de repente. Es un proceso lento y sutil, disfrazado de madurez, responsabilidad y empatía exagerada. Y mientras estás demasiado ocupado siendo lo que se espera de ti, tu esencia se desvanece. Hasta que el brillo desaparece, las fuerzas se acaban y lo único que queda es una versión cansada de quien alguna vez soñaste ser. La verdad es que no hay estabilidad real donde hay una negación constante. Ignorar la sombra es como construir una casa sobre un terreno inestable. Tarde o temprano, comienza a derrumbarse. Y a menudo, cuando esto sucede, piensas que estás fallando, cuando en realidad estás siendo llamado a reconstruir. Para volver a tus raíces, revisa tu mentalidad, toma nuevas decisiones, rescata partes de ti que fueron olvidadas en el camino, porque solo hay plenitud cuando hay integración. Cuando todas las partes de ti, incluidas las que aprendiste a ocultar, sean bienvenidas, respetadas e incluidas en tu viaje. Este es el punto donde todo cambia. Cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a escucharte de verdad. Cuando comprendes que la paz interior no es resultado del silencio exterior, sino de la valentía de afrontar los propios ruidos. Y que no hay cura sin verdad. No hay fuerza sin conciencia, no hay una vida significativa si sigues intentando encajar en lugares que requieren que te dividas. La transformación comienza cuando la elección deja de ser entre ser bueno o ser sincero y pasa a ser una cuestión de ser pleno. Escribe allí, ya no quiero abandonarme. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo lo que hemos dicho hasta ahora, tal vez una parte de ti se esté preguntando, ¿pero ahora qué? ¿Qué hago con todo esto que siento y nunca lo dejo salir? Y ahí es donde entra el punto más importante de este viaje. El camino hacia la curación no consiste en borrar quién eres, ni en transformarte en alguien totalmente diferente. El camino hacia la curación es la integración, abrazando todas tus partes, incluidas aquellas que han sido rechazadas, criticadas e incomprendidas, esas que escondiste para ser amada, que disfrazaste para no ser juzgada, que silenciaste para no causar decepción. La integración no se trata de dar total libertad a tus impulsos, tampoco justifica un comportamiento hiriente. La integración es crear un espacio interno donde puedas escucharte a ti mismo con honestidad, donde reconoces que sientes ira y en lugar de asfixiarla, aprendes a canalizarla, que siente miedo y en lugar de negar, aprende a acoger, que a veces eres egoísta y en lugar de castigarte,
comprendes que tú también tienes necesidades. Es en este espacio donde tu verdad deja de ser una carga oculta y se convierte en una guía, un norte, porque la verdadera transformación ocurre cuando te acercas a tu esencia, no cuando intentas encajar en estándares que solo sirven para agradar. ¿Y sabes qué es? Lo más liberador de este proceso es darte cuenta de que no necesitas dejar de ser bueno, solo necesitas dejar de confundir bondad con sumisión. La verdadera bondad surge de la libertad de elección, no de la obligación de ceder. Cuando te sientes completo, cuando sabes quién eres, cuando te respetas a ti mismo, tu bondad deja de ser una forma de control o de búsqueda de aceptación y se convierte en una expresión auténtica de tu corazón. Ofreces lo que tienes, no lo que sobra. Te cuidas sin abandonarte. Dices que sí porque quieres, no porque tengas miedo de lo que podría pasar si dices que no. Esta nueva mentalidad lo cambia todo, porque cuando dejas de luchar con lo que sientes, cuando dejas de intentar silenciar lo que vive en tu interior, surge un tipo de paz que no depende de las circunstancias, una paz que nace de la comprensión profunda de que no hay perfección, pero sí presencia, y que estar presente contigo mismo, con todo lo que eres, luz y sombra, fuerza y vulnerabilidad, es lo que hace la vida más ligera, más real, más tuya. La cura no está en convertirse en alguien diferente. Se trata de dejar de intentar ser alguien que nunca has sido. Y eso requiere coraje, porque integración significa sumergirse en los bastidores del alma, ver lo que estaba escondido, aceptar las imperfecciones y decidir seguir adelante con más conciencia. Esta decisión no se toma de una vez. Se hace en pequeños gestos cotidianos. Decir lo que realmente piensas, alejarte de lo que te agota, respetar tus límites, llorar sin culpa, decir sí con verdad y no con firmeza. Así irás reconstruyendo poco a poco una relación más honesta contigo mismo. Una relación en la que no es necesario dividirse para ser aceptado, porque uno aprende a aceptarse a sí mismo primero. Y cuando eso sucede, todo a nuestro alrededor comienza a reorganizarse. Las relaciones cambian, las opciones cambian, la mirada que te mira cambia, porque dejaste de huir y empezaste a abrazarte. Escribe allí, elijo integrarme. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque después de todo lo dicho, quizás estés sintiendo que algo en tu interior ha empezado a moverse, y si eso es cierto, no es coincidencia. A veces, lo único que necesitamos es un espejo que muestre con mayor claridad lo que sucede en nuestro interior. Y si este video sirvió como ese espejo, quizás tocó una parte de ti que está cansada de vivir a medias. Porque hay un tipo de dolor que no grita, sino que es pesado. El dolor de intentar siempre complacer, responder, apoyar lo que esperan mientras te alejas de ti mismo. No se trata de drama, se trata de la verdad. La verdad es que vivir divididos cansa. Cansa sonreír sin querer, cansa callar lo que sientes, cansa cuidar de todo y de todos y olvidarte de la propia alma. Y tal vez lo hayas normalizado, pensando que es parte de la madurez, de la edad adulta, de la responsabilidad, pero no es así. Se trata de abandono, un abandono sutil, silencioso, pero constante, un abandono de uno mismo, porque en el fondo lo sabes. Sabes que hay algo en tu interior que pide espacio, escucha, reconocimiento, y por mucho que la rutina intente sofocar este llamado, no desaparecerá, porque lo que hay de verdad en ti no desaparece, simplemente espera el momento adecuado para emerger, y quizás ese momento sea ahora. Quizás ahora sea el momento de mirar con más cariño todo lo que has vivido, intentando ser justo lo que los demás querían. Quizás ahora sea el momento de volver a ti mismo, de preguntarte qué es lo que realmente tiene sentido, de empezar a tomar decisiones con más presencia, con más coraje, con más conexión, porque el mundo no necesita personas más perfectas. El mundo necesita personas enteras, personas que sienten, que reconocen sus sombras, que abrazan su dolor, que caminan con conciencia. Y eso no es fácil, pero es profundamente liberador. Este viaje de reconexión requiere que te despojes de tu vieja armadura.
que tengas el coraje de cuestionar viejos patrones, que aceptes la posibilidad de no complacer a todos, pero sí finalmente complacerte a ti mismo. Cambia el miedo a decepcionar por la alegría de respetarte a ti mismo, porque no viniste al mundo para ser una versión controlada de ti mismo. Viniste a ser real, y ser real significa correr el riesgo de no agradar. Pero también se trata de cosechar el privilegio de ser amado por lo que eres y no por lo que pretendes ser. Entonces, si este mensaje te conmovió de alguna manera, comenta a continuación: quiero ser completo, no solo bueno, porque cuando lo expresas, aunque sea en unas pocas palabras, comienzas a comprometerte con tu verdad. Y si hay algo que se transforma, es cuando dejas de huir de ti mismo y por fin empiezas a escucharte a ti mismo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior sabe que estás preparado para este nuevo camino. No se trata de tener todas las respuestas, sino de empezar a hacer preguntas más sinceras. Si esta conversación tuvo sentido para usted en algún momento, si se sintió visto, bienvenido o incluso desafiado, deje un comentario que diga: estoy contigo hasta el final. Leo todo y es a través de este intercambio que este espacio permanece vivo, real y humano. Si este contenido te ayudó a ver algo de una manera nueva, haz clic en el botón Me gusta. Es una forma sencilla de demostrar que esto tiene valor y que tiene sentido seguir produciendo contenido como este, con profundidad, verdad y alma. Y si quieres continuar en este viaje de transformación, conciencia y reconexión, suscríbete al canal aquí. Recién estamos comenzando y todavía quedan muchas cosas importantes por vivir juntos. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y quédate ahí conmigo. Quizás él sea exactamente lo que necesitabas escuchar ahora mismo.